Hola, muy buenos días. El día de hoy hablaremos de nuestro primer episodio de este podcast titulado Desde la Tripa, la medicina sin sal ni azúcar, que como en el video pasado te había comentado, el objetivo de este podcast es atacar la medicina desde frente, sin tapujos, sin tabúes, dando la información directa y sobre todo exponiendo temas que a lo mejor han sido mal abordados por tu médico. El día de hoy hablaremos de un tema muy específico que son las sincretinas, unos medicamentos y moléculas que han tomado mucho auge en los últimos años. Te explicaré a detalle desde cuándo se crearon, cómo se están utilizando hoy en día y el futuro de estos medicamentos para el tratamiento de la obesidad y enfermedades metabólicas. Antes que nada, quiero agradecer al equipo que está detrás de cámaras, que me ha obligado a esforzarme y a sacar más de mí, porque, como te decía, yo no estoy listo para hacer este tipo de videos, pero vamos a iniciar. Bienvenidos. Muy bien, como te mencionaba, estos incretinas han creado muchas expectativas en los últimos años, no son para nada nuevos y es lo que te hablaré a continuación. ¿Qué son las sincretinas? Bueno, las sincretinas son moléculas que se descubrieron a principios del siglo XX, te decía, no es para nada nuevo. A partir de 1902 se descubrió, digamos, una molécula que empezó a llamar la atención de los científicos en ese momento. Para 1932, 30 años después, es cuando se describe qué es una incretina realmente y sobre todo se describe qué es el GLP-1. Para estos momentos, entonces, la medicina ha tomado un nuevo camino, una nueva forma de observar y de incluso tratar la diabetes mellitus tipo 2, porque empezaba a generar expectativas sobre todo de cómo esta molécula iba a actuar a nivel intestinal. Y aquí es donde yo te hablo primero de qué es un efecto incretina. El efecto incretina es cuando estos científicos se dieron cuenta que usar glucosa vía oral desencadenaba un aumento de insulina a nivel sanguíneo. ¿Por qué? Porque se tenía una respuesta a nivel intestinal. Hasta este momento no se sabía qué era lo que revertía esta elevación de insulina. Esto lo hacían a diferencia cuando metían glucosa a través de vía intravenosa y entonces no veían una elevación tan importante de insulina. Entonces, el efecto incretina es una elevación sumamente importante de insulina cuando se ingiere glucosa a través de la vía oral. Entonces, esta molécula marca esa parte, ¿no? Antes se pensaba que la insulina solamente dependía del páncreas, pero no. Ahora se observa y se sabe a detalle, a ciencia cierta, que las incretinas también se liberan a nivel intestinal cuando la glucosa entra a través de la vía oral. Una vez que dejando claro esto, entonces podemos hablar de esta molécula tan especial. Y esta molécula, y como en muchas cosas dentro de la medicina, dentro de los descubrimientos científicos, siempre se dan en lugares menos esperados, en momentos menos imaginados. Y esta no es la excepción. Estas moléculas se describió principalmente en 1990-1991, cuando biólogos, investigadores, observaron la peculiaridad en un lagarto, en un reptil muy característico que vive al sur de Estados Unidos y al norte de México. Este reptil es el famoso monstruo de Gila. Este monstruo de Gila les llamó la atención a los biólogos porque veían que podían pasar semanas, meses, incluso años sin consumir alimento. Al estudiar el veneno de este lagarto, la saliva de este lagarto, encontraron una molécula que actuaba muy parecida a las incretinas humanas. Y te estoy hablando de la exenatida. Molécula dentro del veneno de este animal pudo desarrollar investigaciones importantes para poder generar o crear el primer medicamento a base de análogos de GLP-1 que fue aprobado en 2005 por la FDA para poder ser aplicado en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 mal controlada. Entonces, de lugares que menos nos esperábamos, en este momento se está generando esta molécula y pues rompe todo el estigma y todo el parteaguas que teníamos de este tipo de fármacos. Nadie se iba a imaginar que en la saliva, que en el veneno de este lagarto, de este descendiente de los dinosaurios, íbamos a tener hoy en día una diana terapéutica sumamente importante para estos pacientes con obesidad y diabetes mellitus tipo 2.
Entonces, este es el breve brevario histórico, digamos, que te estoy haciendo para darle un poco más de intensidad y te quedes un poco más a lo largo de este periodo de este podcast, porque se va a ir poniendo más interesante. Muy bien, actualmente este tipo de medicamentos, estas moléculas, sobre todo la más famosa, la GLP-1 y la más importante, tiene un detalle muy particular. La GLP-1 humana, que nosotros secretamos de forma natural, tiene algo en contra, y es que solamente su vida media es de 2 minutos. Quiere decir que en cuanto se secreta, 2 minutos pasan para que desaparezca. Lo degrada una enzima muy importante, que también existen medicamentos para inhibir esta enzima, que es la DPP-4. Algo que se observó en este primer, molécula en la saliva, en el veneno de este animal, de este lagarto, es que esta incretina duraba mucho tiempo. Incluso hay registros que dura hasta 2 años en la sangre de este animal. Y es ahí donde llamó la atención a estos investigadores, y es ahí donde las diferentes farmacéuticas y grandes laboratorios han invertido millones de dólares para mejorar esta molécula sintética, por así llamarla, y entonces nos pueda durar mucho tiempo durante la sangre. Muy bien, entonces hablaremos principalmente de estos fármacos. Como te mencionaba, la exenatida fue el primer medicamento aprobado en 2005, ya hace 20 años. Era específicamente para pacientes diabéticos y tenía esa gran desventaja, que duraba muy poco. Tendría que estarse aplicando, cada 24 horas, cada 12 horas incluso, porque el efecto era corto. Después se fueron desarrollando otros fármacos en donde se iba trabajando la vida media más larga. Te estoy hablando que en 2010 liraglutide, a través de la marca Victoza, y Saxenda aparecen como este objetivo, digamos, de durar más tiempo en la sangre. Desafortunadamente también es una aplicación diaria, solamente hay que estarla aplicando cada 24 horas. Entonces, después viene un golpe muy fuerte en esta investigación, que son los fármacos más actuales. Para 2014, 2017 se dan a la luz medicamentos que tienen una vida media de 7 días. ¿Esto qué quiere decir? Que solo la aplicación depende de una vez a la semana, lo cual era y es maravilloso porque favorece un apego al tratamiento. Te estoy hablando sobre todo de los más famosos, que es Ozempic y Wegovy, ¿sí? Que son semaglutide, el GLP-1 desarrollado por estas farmacéuticas. Tienen esta gran peculiaridad estos fármacos, que solo requiere una aplicación semanal y por lo tanto mayor apego al tratamiento. Y también existe en 2022, 2023 se da a la luz y se ofrece estos medicamentos para el tratamiento de obesidad, pero con un análogo dual a través de GLP-1 y GIP, que es el péptido inhibidor gastroactivo. Te estoy hablando de tirzepatida. Este medicamento ha venido a revolucionar también la farmacología en obesidad y diabetes, porque este agonismo dual entre 2 hormonas, pues ha favorecido bastante, sobre todo en apego al tratamiento. También es una aplicación a la semana, pero este pequeño detalle de haber agregado también GIP ha ayudado a que tengan menor efectos adversos los pacientes. Y es el siguiente tema. Los principales efectos adversos que presentan estos fármacos es náuseas, es vómitos en algún momento e incluso diarreas. ¿Qué es lo que vino a hacer GIP en tirzepatida específicamente? El GIP a nivel cerebral, sobre todo a nivel del área postrema y del núcleo solitario, del tracto solitario, es donde actúan estas moléculas. Se ha visto que GLP-1 directamente entra a través de la sangre a este área anatómica del cerebro, en donde, si recuerdas, la área postrema es donde se lleva a cabo la regulación de las náuseas y el vómito. Tiene una gran peculiaridad esta área anatómica porque carece de barrera hematoencefálica, entonces hormonas muy grandes como es el tipo de GLP-1 pueden ingresar sin ninguna restricción. Lo que hace el péptido inhibidor gastroactivo es también ingresar a estas áreas e inhibir las náuseas que pudiera estar produciendo la estimulación por parte de GLP-1.
Entonces, este es el desarrollo tecnológico que ha venido día tras día, año tras año, invirtiendo millones de dólares para que tengamos fármacos realmente efectivos, seguros, pero sobre todo que mantengan y ofrezcan una pérdida de peso sumamente importante. Ahora, hay que dejar en claro, yo te vengo diciendo que desde que se descubrió esta hormona fue diseñada siempre para tratar a pacientes con diabetes mellitus tipo 2. Hoy en día y desde el 2017 y 2022 se aprobaron medicamentos específicamente para tratar la obesidad. ¿Qué quiere decir? No es necesario que el paciente tenga diabetes para poder usarlos. Pacientes que tengan obesidad, aunque no estén cursando con una diabetes mellitus tipo 2, son totalmente indicación para que estén utilizando este tipo de fármacos. Estos tipos de fármacos están muy bien respaldados a través de estudios sumamente importantes, ensayos clínicos de mucha gente, digamos, involucrada en estos estudios, que en su momento estaremos hablando en pequeños bloques. Te voy a estar compartiendo cuáles son los principales estudios que respaldan a estos fármacos. Estudios multicéntricos, ensayos clínicos aleatorizados, que realmente nos aportan una evidencia científica muy alta y que, te insisto, son medicamentos muy seguros y sobre todo muy efectivos. Entonces, en el siguiente bloque estaremos hablando específicamente de un tema muy particular y que son los mitos y las realidades que existen con estos fármacos. Y esto me tomé a la tarea de venírtelo a exponer porque se ha hecho un mal uso de estos medicamentos. Al tener una venta libre en nuestro país y en muchos países, nos ha generado que haya un descontrol en el uso de estos fármacos. No son fármacos mágicos, no son fármacos que vienen a revolucionar a que no exista obesidad en el mundo. Son fármacos que nos ayudan, pero que requerimos mucho datos específicos del paciente para poder iniciarlos de forma segura, pero sobre todo que realmente estén funcionando a lo largo del tiempo. Muy bien, antes de iniciar el tema de mitos y realidades, te venía platicando del antes, del ahora, pero falta platicarte del después de estos medicamentos. Y existen investigaciones que se están llevando hoy en día, que continúan siendo ensayos clínicos, que ya están en las últimas fases y que realmente vienen a revolucionar el tratamiento de la obesidad. Y te estoy hablando de medicamentos que incluso incluyen 3 fármacos en una sola toma. ¿Qué quiere decir? GLP-1, péptido inhibidor gastroactivo y glucagón. Está en desarrollo, está ofreciendo casi el 25% de pérdida de peso, lo cual sería excelente y que incluso, como te vengo mencionando, aquí no vengo a hablar con tapujos ni nada, a exponértelo. Este tipo de fármacos, al ofrecer más del 25%, nos comenzarían a pisar los talones a los cirujanos bariatras en el entendido de que están alcanzando lo que te podría estar ofreciendo, por ejemplo, un balón intragástrico en pérdida de peso. Entonces, estos medicamentos te están ofreciendo hasta un 25%, lo mismo que te ofrecería un balón intragástrico. Entonces, aquí hay mucha tela de dónde cortar. Te mencionaba al principio de estas cápsulas, vamos a generar polémica, vamos a generar ruido, pero así están pasando las cosas, así está desarrollando la investigación en obesidad y enfermedades metabólicas y pues no tenemos nada que ocultar. Ahora sí, dando pie a este siguiente bloque, te aclararé algunos mitos y realidades de lo que realmente estamos hablando en cuanto a estos fármacos GLP-1 para que tengas información científica, de confianza y concisa. Iniciamos con el primer mito. Ese es un mito, como te menciono. La realidad es que no. La realidad es que al principio sí, se manejaron para solo diabéticos, se investigaron solo en pacientes diabéticos, pero hoy en día, y te estoy hablando de los últimos 5 o 6 años, las investigaciones se han centrado en pacientes con obesidad, sin que tengan enfermedad asociada como la diabetes mellitus tipo 2. Y los resultados han sido sumamente importantes y realmente emocionantes, porque incluso han disminuido las tasas de mortalidades en cuanto a infartos al miocardio, al corazón, y también eventos cerebrovasculares o los famosos derrames cerebrovasculares. También hay estudios muy importantes en los cuales se ha visto que la semaglutide, análogos de GLP-1, también están ofreciendo protección renal a los pacientes. Entonces, es un mito, no solo se utilizan para pacientes diabéticos, se está utilizando para pacientes con obesidad.
Ok, este es un mito totalmente. La realidad, y como siempre te lo menciono en la consulta, la realidad es que todos estos medicamentos son un apoyo y tanto los medicamentos como cirugías solamente son apoyo. Recordemos que la obesidad es una enfermedad crónica. La enfermedad crónica requerimos de tratamientos y de seguimientos a lo largo de nuestra vida y a lo largo del tiempo. Y este es el caso también de estos fármacos. Son medicamentos que si se llevan con una supervisión adecuada, que si se lleva acompañado con nutrición, con psicología, psiquiatría y con especialistas en obesidad, realmente ofrecen efectos y resultados sumamente importantes. Pero, ojo, siempre acompañado de un equipo multidisciplinario. Recuerda que estos fármacos, al parecer, te estoy hablando de los mejores beneficios y que vienen a cambiar la forma de tratar la obesidad, pero no es así de sencillo y una vez más te insisto, no son medicamentos mágicos, son medicamentos que requieren una supervisión médica estricta, pero sobre todo con médicos y personal de salud que sepa utilizarlos y que sepa de la materia. Así es, este es un mito, como te menciono, la realidad es que, bueno, si los dejas sí hay reganancia de peso, pero la reganancia de peso la va a marcar dos cosas principalmente, y no solamente en medicamentos, también en cirugía bariátrica. La reganancia de peso o el famoso rebote lo estás creando tú como paciente al no haber hecho cambios significativos en tus hábitos alimenticios. ¿Qué quiere decir? Si estamos utilizando el fármaco GLP-1, cualquiera de los que te estoy mencionando, obviamente vas a perder peso durante el tiempo en que lo estemos usando, pero si solamente nos estamos limitando al uso del medicamento, prácticamente la terapia será un fracaso al suspenderlo, porque estamos dependiendo solo de la molécula. Entonces, aquí es donde te insisto que estos medicamentos tienen que ir acompañados siempre por una ayuda especializada y no solamente por un solo médico, sino de forma multidisciplinaria. El abordaje de la obesidad, como siempre te lo menciono en la consulta, es a través de varios médicos, de un abordaje interdisciplinario, integral, en donde principalmente los protagonistas, en primer lugar tú como paciente, pero también el nutriólogo, el psiquiatra, el activador físico y obviamente el médico especialista en obesidad. Este es un mito totalmente. Te voy a hablar como es. Estos medicamentos durante sus fases de investigación, en la fase cuando se investigan con animales, en ratas, se observó que estas ratitas sí tenían aumento de un cáncer en específico que se llama cáncer medular de tiroides. Sin embargo, las investigaciones solamente se enfocaron a este tipo de animales. Se ha visto que en humanos no ha tenido una relación directa a generar cáncer medular de tiroides. Sin embargo, por este efecto que se observó en estas fases de investigación, en estos animales, pues la FDA y la Asociación de Medicamentos Europea obliga a que las farmacéuticas siempre registren esta advertencia. Y la advertencia va dirigida sobre todo si tienes antecedentes hereditarios de cáncer de tiroides, específicamente cáncer medular de tiroides, que es un cáncer muy raro, no es tan frecuente afortunadamente, pero que sí podría venir relacionado con un aumento en este tema específico. Por eso es que si tienes cáncer medular de tiroides como un familiar, tu papá, tu abuela o hermanos, lo ideal es revisarlo a detalle con tu médico y entonces valorar si eres candidato o no a este fármaco, pero no causa cáncer. Ese es un mito totalmente. La realidad es que, como te lo mencioné ya, el tratamiento es integral. Cuando tratamos una enfermedad crónica, como diabetes, hipertensión, enfermedades cardiovasculares, no solamente se da el tratamiento y listo. El tratamiento debe ser integral, debe ser continuo y debe ser constante. Así como le mencionan los pacientes, si tu enfermedad lleva años, no esperes que el tratamiento dure apenas unos meses. El tratamiento, por lógica, obviamente va a durar también años y obviamente el tratamiento es crónico a largo plazo. Es lo mismo en este tema de obesidad. Son fármacos que te ofrecen tasas de éxito muy altas, pero si no llevas la orientación adecuada,
no van a funcionar y sí habría que estarlos llevando a largo plazo en términos de uso. En este punto empezaremos a hacer un poquito más de ruido y daremos información que no a mucha gente le va a parecer, que vamos a incomodar, pero ese es uno de nuestros objetivos de este podcast. Y es justamente en este tema en especial, la automedicación, ¿sí? Que siempre estamos en contra de ellos todos los médicos, pero lo más preocupante en este tipo de fármacos es la prescripción irresponsable. ¿Qué quiere decir? Que porque me fue bien a mí, yo te recomiendo que lo tomes, no funciona así, o peor aún, lo que te mencionaba en redes sociales, últimamente los famosos influencers, las personas que tienen muchos seguidores en estas plataformas, se han encargado de estar ofreciendo, estar vendiendo estos medicamentos sin tener la menor idea de qué es lo que pudieran provocar o más allá de qué es lo que se está recomendando. También entrenadores físicos, estos famosos entrenadores de gimnasio que te recomiendan que te estés inyectando el medicamento sin tener idea tampoco de qué se trata, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en esta situación. Pero bueno, te estoy hablando de personas que no tienen nada que ver con la medicina y que por lógica yo como paciente no seguiría indicación de esas personas. Pero aquí lo preocupante es que también personal de salud se atreve a dar indicaciones de estos fármacos sin conocerlos, sin tener las especialidades y las certificaciones necesarias para poder otorgar este tipo de fármacos. Y te estoy hablando de estas pseudoclínicas para control de peso que yo siempre he tenido en contra de ellos, y no solamente yo, sino los médicos que realmente trabajamos con la obesidad de forma responsable. Son clínicas en donde los pacientes acuden, y no te lo digo yo, te lo digo porque mis pacientes llegan a platicármelo. Acuden, los forman fuera de la sala de espera y les empiezan a repartir bolsas con pastillas en las bolsas. El paciente las toma, el paciente se las lleva y se las comienza a tomar a lo largo de esa semana, de esos 15 días, sin tener la menor idea de qué es la pastilla que están tomando. Una vez me trajeron estas bolsas y era una pastilla verde, una pastilla rosa y una pastilla blanca literalmente. Tal cual así te ofrecen el medicamento y a esto le llaman un tratamiento estos pseudomédicos y estas pseudoclínicas de obesidad. En primer lugar, como por qué estar ocultando lo que te están dando. En segundo lugar, como por qué darte las pastillas sueltas en unas bolsas sin siquiera saber cuál va a ser la reacción que vas a tener. Pero lo peor, en tercer lugar, tú como paciente, ¿cómo te atreves a ir a estos lugares en donde te están ofreciendo medicamentos o pastillas sin saber ni siquiera qué es lo que te están ofreciendo? Pues bueno, existe, hoy por hoy sigue existiendo y la verdad es algo que estamos siempre en contra, los médicos certificados, los médicos que realmente actuamos con responsabilidad en los tratamientos de las enfermedades. Entonces, aquí es donde hago este llamado a la acción. Eviten acudir a este tipo de lugares, eviten acudir a este tipo de pseudomédicos que se dicen saber tratar la obesidad, pero la tratan de esta forma pues totalmente inaceptable, poco ética. Y más allá de eso, también hay que tener mucho cuidado en la forma de que lo estás utilizando. Y para eso es la consulta, y para eso son las pláticas que tenemos durante a lo largo de estas visitas que acudes conmigo en particular. Desglosamos todo tu historial médico y punto por punto te voy diciendo cómo lo vas a utilizar, si lo puedes utilizar, cada cuánto y durante cuánto tiempo. Muy bien, hoy hemos hablado de uno de los avances científicos más importantes que se ha venido desarrollando en las últimas décadas. Te he venido hablando a detalle de este tipo de fármacos, las famosas incretinas, los análogos de GLP-1, y realmente es un parteaguas y sí está generando un cambio revolucionario en el tratamiento. Sin embargo, también te resalté detalles muy importantes, ¿no? Como siempre acudir con médicos especialistas, certificados, que sepan del tema de la obesidad, que sepan del tema de la farmacología para la obesidad y las enfermedades metabólicas. Y es por eso que te hago este llamado a la acción. Recuerda siempre acudir con nosotros. En Obesity 08 podrás encontrar una adecuada orientación. Es un equipo multidisciplinario a base de nutrición, psiquiatría, psicología, preparadores físicos y cirugía bariátrica. En este entendido, no porque seamos una clínica de cirugía bariátrica,
todo el tratamiento es quirúrgico. No es así. Nuestros tratamientos los evaluamos personalmente, son tratamientos hechos a la medida de acuerdo a las valoraciones de los especialistas y al final yo te digo si eres candidato o no al procedimiento quirúrgico y además te planteo todo el abanico de posibilidades terapéuticas que existen hoy en día, pero recuerda, siempre con la mayor seguridad que te mereces y con la mayor calidad de evidencia científica que existe actualmente. Entonces, si te gustó este contenido, síguenos en nuestros siguientes episodios. Son episodios que van encaminados en temas de obesidad, sobrepeso y enfermedades metabólicas. Y siempre con esa confianza de que todo lo que te voy a venir a exponer en el largo de este tiempo de cada episodio es información científica, real, veraz y sin ocultarte ningún tema en específico. Estamos totalmente abiertos a tus comentarios. Si te gusta esta información, suscríbete y síguenos para mayor contenido. También síguenos en nuestras redes sociales, en donde constantemente estamos subiendo pequeños reels, pequeños bloques, en donde hablamos de las principales dudas que surgen día a día a los pacientes que nos visitan en nuestro consultorio. Juntos pongamos en modo off a la obesidad.